Hola, mi nombre es Sharon. En marzo de 2021 tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Al compartir mis experiencias, obtuve un alivio inmenso. Me diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara y debilitante cuando tenía 20 años. Esto me llevó a sufrir de fatiga crónica y dolor en las articulaciones, lo cual empeoraba progresivamente mis tareas cotidianas. La vida se convirtió en una batalla constante contra mi propio cuerpo. Los medicamentos me ayudaron hasta cierto punto, pero los efectos secundarios a menudo sentían tan debilitantes como los síntomas que debían tratar. La enfermedad no solo devastó mi cuerpo, sino que también me despojó de la vida que sabía. Perdí mi trabajo porque ya no podía seguir el ritmo de las exigencias. Inicialmente, mis amigos me apoyaban, pero a medida que mi condición requería más comprensión y paciencia, comenzaron a alejarse. Entendí su incomodidad, pero esto no hizo que la soledad fuera más fácil de soportar. El comportamiento de la gente hacia mí cambió drásticamente. Extraños en público me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima cuando usaba un bastón para caminar. Algunos incluso susurraban a mis espaldas, sin darse cuenta o tal vez sin importarles que pudiera escucharlos. Los momentos más dolorosos vinieron de aquellos que me conocían antes de enfermarme. Antiguos amigos y conocidos decían cosas como: ¿no te ves aburrido y enfermo? ¿Estás seguro de que no está todo en tu cabeza? Recuerdo un día particularmente duro cuando intenté unirme a una salida grupal. Estaba emocionado de ver a mis amigos y ser parte de algo divertido, pero en el momento en que llegué, sentí que las conversaciones por turnos se detuvieron cuando me acerqué y se intercambiaron miradas sutiles. Mi ritmo era más lento y se impacientaron. Alguien sugirió que debería quedarme en casa y descansar, mascarando su irritación con falsa preocupación. Me sentí como una carga, un extraño en un círculo al que una vez pertenecí. A medida que la enfermedad progresaba, también mis invitaciones aisladas a eventos sociales se volvieron raras y las que recibía se sentían más como obligaciones de otros que como un deseo genuino por mi compañía. Pasé incontables horas sola viendo cómo la vida continuaba sin mí desde la ventana de mi departamento. Las paredes parecían cerrarse, asfixiándome en mi soledad. La desesperación se deslizaba lenta pero constantemente. Lloré hasta quedarme dormido más noches de las que podía contar, atormentada por pensamientos de ser una carga para mis padres, las únicas personas a las que parece importarles ya. Imaginé sus vidas sin mí, libres de la preocupación constante y el estrés que mi enfermedad les causaba. El pensamiento les proporcionó una retorcida sensación de consuelo. Tal vez estarían mejor una noche como ellos. El dolor atormentaba mi cuerpo y el peso de la soledad aplastaba mi espíritu. Decidí que no podía soportarlo más. Sentí como si me estuviera ahogando en un océano de desesperación sin peces a la vista. La idea de terminar con todo parecía la única manera de encontrar paz. Me senté en mi escritorio escribiendo mi última nota de consuelo para mis padres. Las lágrimas mancharon la tinta mientras intentaba transmitirles mi amor y disculpas. Quería que supieran que no era su culpa, que hubieran hecho todo lo que podían y que simplemente estaba demasiado cansado para seguir peleando. Salí de mi casa en silencio, asegurándome de no molestar a mis padres. Caminé hasta un parque apartado, el único lugar que siempre me había brindado consuelo. Había estado guardando mis analgésicos durante semanas, escondiendo las pastillas en un pequeño compartimento secreto en mi habitación. La idea de consumir drogas parecía apropiada y misericordiosa, una forma de escapar silenciosamente de la insoportable realidad que enfrentaba todos los días sentado en el banco familiar. El mundo que me rodeaba se desvaneció y con un último suspiro cerré los ojos, dando la bienvenida a la oscuridad que me llevaría a un lugar más allá del dolor. Mientras la oscuridad me envolvía, sentí una repentina e intensa ligereza, como si un gran peso se me había quitado del pecho. El dolor que se había apoderado de mi cuerpo durante tanto tiempo se disolvió en la nada. Era como si me hubieran liberado del mundo físico. Abrí los ojos esperando ver nada más que el vacío, pero en lugar de eso me encontré flotando arriba, el banco del parque donde yacía mi cuerpo sin vida. El mundo parecía diferente ahora, un reflejo fantasmal de la realidad. Los colores estaban apagados y todo tenía un leve brillo etéreo. Miré hacia mi cuerpo sintiendo una extraña desconexión. Era yo, pero no era el dolor, el sufrimiento, el peso de la existencia. Todo quedó atrás en ese caparazón por un momento. Simplemente me quedé allí sin saber qué hacer o sentir. Había una profunda sensación de alivio, pero también una confusión creciente. ¿Era esta muerte o era algo más? La pregunta se arremolinaba en mi mente, pero no había respuestas, solo una sensación abrumadora de desapego. Noté que podía moverme sin esfuerzo, deslizándome por el aire sin necesidad de caminar o luchar. Me sentí como nadar a través de una suave corriente. Me alejé del banco sintiéndome atraído.
Por una fuerza invisible, el parque tan familiar en la vida ahora me parecía extraño y de otro mundo. Inmediatamente me di cuenta de que vagaba sin rumbo por lo que me pareció una eternidad hasta que me encontré en un camino ancho. El lugar era árido y se extendía infinitamente en todas direcciones bajo una luz oscura que lo rodeaba. Allí eran otras almas, cada una moviéndose constantemente a lo largo del camino. Aparecían como figuras tenues y brillantes, casi translúcidas, pero inequívocamente humanas, a pesar de la gran cantidad de ellas. Observé los rostros de quienes me rodeaban y lo que me sorprendió fue que cada persona parecía estar impulsada por una fuerza invisible. Avanzando con un claro sentido de propósito, no hubo vacilación, no miraron hacia atrás, sus expresiones eran solemnes, casi resignadas, como si supieran exactamente hacia dónde se dirigían a pesar del ritmo lento y deliberado al principio. La comprensión me golpeó con toda su fuerza. Estaba en el infierno y no había salida mientras me movía. Más profundamente en este reino infernal sentí una creciente sensación de pavor y desesperanza, el camino al que me había llevado hasta aquí, a este lugar de sufrimiento interminable, y supe que yo también pronto sería envuelto en las llamas del tormento. Debo decir que el infierno es un reino de oscuridad perpetua iluminada solo por las llamas parpadeantes del tormento eterno. Dondequiera que mirara, vi almas en una agonía inimaginable, estaban tendidas en bastidores, sus cuerpos retorcidos y estirados de maneras antinaturales, gritando mientras figuras demoníacas les infligían torturas indescriptibles. Algunos estaban encadenados a pilares ardientes. La carne se abrasaba y se regeneraba en un ciclo interminable de dolor. Otros estaban sumergidos en lagos de fuego. Sus gritos burbujeaban a través de la superficie fundida, los demonios sentían un placer perverso en su trabajo. Sus rostros se torcían en sonrisas crueles mientras ideaban formas nuevas e inventivas de atormentar a sus víctimas. Empleaban instrumentos de dolor, látigos con púas, atizadores al rojo vivo y otros dispositivos crueles, cada uno diseñado para maximizar el sufrimiento, eterno e interminable en medio del caos y el tormento del infierno. Vi una figura en la distancia mientras me acercaba. Lo reconocí de inmediato. Michael Jackson estaba solo, apartado de las otras almas, pero rodeado por un aura de sufrimiento que era clara incluso desde la distancia. Me acerqué con cautela, sin saber qué esperar. Para mi sorpresa, Michael Jackson se giró hacia mí con los ojos llenos no solo de dolor sino también con remordimiento. Sin dudarlo, comenzó a hablar. Su voz temblaba de emoción mientras pronunciaba palabras que enviaron un escalofrío por mi confesión. Su voz apenas por encima de un susurro, la admisión flotaba pesadamente en el aire. Reveló impactantes profundidades en las que había caído en su búsqueda de fama y éxito. Habló de los tratos que había hecho y los compromisos aceptados a cambio de reconocimiento mundano. También contó momentos de desesperación y arrepentimiento, momentos en los que había negociado su alma sin comprender completamente las consecuencias. Ahora en el infierno, esas consecuencias eran demasiado claras. Estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento, atormentado por sus elecciones e incapaz de escapar del tormento en el que se encontraba. Mientras escuchaba su confesión, sentí una mezcla de lástima y horror. Aquí estaba un hombre que alguna vez había sido un ícono cultural, ahora reducido a un caparazón de lo que era antes, pagando el precio máximo por la fama y la fortuna. Expresó un anhelo de redención, una esperanza desesperada de que algún día podría encontrar el perdón y la paz. Las cadenas eran irrompibles y lo pesaban, impidiendo cualquier movimiento. Cada vez que intentaba hablar o moverse, las cadenas se apretaban causando un dolor insoportable. Vi cómo estaba sometido bajo un foco. El foco era un rayo de fuego abrasador que seguía cada uno de sus movimientos, quemando su piel y causando una agonía insoportable. Figuras demoníacas en la audiencia se burlaban de él, sus burlas y risas resonaban en el teatro infernal, las lanzaron acusaciones e insultos, amplificando su sensación de aislamiento y desesperación. Michael Jackson fue obligado a pararse ante un enorme espejo distorsionado que reflejaba los arrepentimientos de su vida. El espejo no mostraba su apariencia física, sino su alma retorcida y estropeada por los acuerdos y compromisos que había hecho. Cada momento de debilidad, cada acuerdo con las fuerzas oscuras en el que se desarrolló. Mientras miraba, sintió el dolor y el sufrimiento de aquellos a quienes había lastimado, un tormento que era más profundo que cualquier dolor físico. La agonía del infierno me consumió tanto física como espiritualmente. Miré a mi alrededor y fui testigo del sufrimiento de innumerables almas condenadas a este lugar infernal. Sus gritos resonaron en las profundidades cavernosas mientras reflexionaba sobre mi propia vida y las elecciones. El arrepentimiento inundó mi alma. Había creído que la muerte pondría fin a mi sufrimiento, pero en lugar de eso me había hundido en una oscuridad más profunda que cualquier cosa que jamás hubiera conocido. Mi condenación era como un peso pesado sobre mi espíritu,
aplastándome con el conocimiento de que no había redención ni perdón en este lugar. Anhelaba una segunda oportunidad, una manera de deshacer las elecciones que me habían llevado aquí, pero en el infierno no había segundas. Lo más probable es que solo haya sufrimiento y arrepentimiento sin fin. Luego empiezo a sentir como si una energía me estuviera arrastrando hacia arriba, mientras que en mi arrepentimiento, al igual que el primer tirón que me llevó hacia el camino del infierno, el mismo tirón comenzó a arrastrarme hacia arriba. Es una fuerza que no puedo resistirme. En un momento, recuperé la conciencia. Las estériles paredes blancas de la habitación del hospital aparecieron a la vista. El pitido constante de las máquinas médicas era un recordatorio constante de dónde estaba. Mi cuerpo se sentía pesado y poco cooperativo, como si se moviera a través de lodo espeso. El personal médico llamó mi recuperación milagrosa, contaron cómo mi corazón se había detenido, pero, contra todas las expectativas, sobreviví. Estaba claro que nunca anticiparon mi regreso. 2 días después, cuando me sacaron del hospital, el mundo exterior parecía transformado. El cielo era de un azul intenso con esponjosas nubes que pasaban perezosamente y la luz del sol bañaba todo en un cálido resplandor. Era como si estuviera viendo la belleza del mundo por primera vez. En ese momento sentí una sensación abrumadora de paz y la presencia de un poder superior, amoroso y sin prejuicios. Comencé a trabajar con niños que tienen necesidades especiales. Había una pureza y una conexión espiritual en estos niños que encontré profundamente conmovedoras. A pesar de sus desafíos, sus espíritus parecían irradiar una cercanía a lo divino de lo que quería ser parte nutrir. Llegué a entender la gravedad del suicidio y cuántas personas nunca tienen una segunda oportunidad como la que tuve yo. Sin mi experiencia cercana a la muerte, podría haber sido otra estadística trágica. Mi misión ahora es compartir con los demás que existe una fuerza amorosa que se preocupa profundamente por ellos. Para cada uno de nosotros es fundamental pedir ayuda y no sufrir en silencio. No hay que avergonzarse de buscar apoyo y siempre habrá alguien dispuesto a escuchar y ayudar a cualquiera que se sienta desesperado. Le insto a que cambie su forma de pensar. Un cambio de perspectiva puede llevarle hacia una transformación en tu vida. Sigue siempre la creencia de que eres valioso y amado. La vida se trata de experimentar, aprender de nuestros errores y crecer. Cada uno de nosotros es un viaje único y cada alma vale la pena. Recuerda que eres amado y nunca estás solo.